Muy buen día. Agradecemos su presencia a esta conferencia de prensa en donde están nuestros diputados federales y senadores del PRI encabezados por el diputado Rubén Moreira y el senador Manuel Añorbe para presentar la propuesta de presupuesto 2026 del PRI para un México que crezca. Adelante, diputado. Pues buenos días a todas, a todos. Saludo con mucho afecto a don Manuel Añorbe, coordinador de las senadoras y los senadores, a Carolina Vigiano, Austria, secretaria general de nuestro partido y quien representa aquí a nuestro dirigente nacional, al cual, por cierto, antes de iniciar esta conferencia, le refrendamos nuestro respaldo en sus valientes declaraciones y atinadas del día de ayer y le pedimos a la secretaria y a don Manuel le hagan ese comentario. Amigas y amigos de la prensa, les agradezco mucho que estén acá. Nosotros tenemos una propuesta alternativa sobre el presupuesto y sobre la ley de ingresos, porque creemos que los presupuestos marcan también la política económica y que un presupuesto deja ver la intención de un gobierno. ¿Qué vemos en el gobierno de Morena? Vemos persecución, vemos inseguridad, vemos falta de preocupación en las y los mexicanos y vemos sobre todo que están construyendo un mal futuro para las y los mexicanos. La propuesta de Morena incrementa y crea impuestos, afecta el bolsillo de los mexicanos. Existe una desesperación de Morena por recaudar. Apuesta a seguir endeudando el país y va a llegar a la cifra histórica de 20.2 billones de pesos. Aumenta las carencias sociales y dificulta el acceso a los servicios públicos. Por eso ustedes ven que el país, todo el país, está en medio de un bache. Endeuda y compromete a las futuras generaciones. En suma, es irresponsable, engañosa, falsa y opaca. Miren, voy a dar 3 cifras. En seguridad y protección ciudadana hay un recorte del 18%. En cultura un recorte del 17%. Para las universidades, incluyendo la UNAM, un 6%. En medio ambiente, un 5%. El PRI, su dirigencia nacional con Alejandro Moreno a la cabeza, las 2 bancadas que encabeza nuestro amigo Manuel Añorbe y nosotros los diputados nos pronunciamos en contra del presupuesto que presentó la presidenta de la República a través del secretario de Hacienda. En el PRI creemos en un México con libertad y Estado de Derecho. Si no hay libertad, no hay crecimiento. Protección a la propiedad privada y a la iniciativa privada. Inversión en las personas. Solidaridad social y autonomía. 8 requisitos para crecer. El primero es evitar los despilfarros, como en Dos Bocas, en el Tren Maya, en Mexicana de Aviación, en AIFA. 2, detener el endeudamiento del país. 3, dar certidumbre y viabilidad a las finanzas públicas. 4, combatir la corrupción promoviendo la transparencia y evaluando. 5, fomentando la economía nacional. 6, rescatando el federalismo como pilar de la unidad y el progreso de la nación. 7, mejorando la calidad de vida de todos y de todas. 8, brindando certidumbre a las inversiones privadas en Pemex y CFE. ¿Qué proponemos? Proteger el bolsillo de las y los mexicanos, evitar el despilfarro y el endeudamiento, dar certidumbre. En base a esto, tener una proyección de ingresos adicionales. Para proteger el bolsillo de las y los mexicanos, 0 incremento y no creación de impuestos. Rechazamos los nuevos impuestos al ahorro. Aumentar el 30% el porcentaje de los ingresos que sirven de referencia para el tope de deducciones en las declaraciones anuales. Proteger el ahorro para el retiro de las personas con un seguro de desempleo. Ya lo verán ustedes en nuestras iniciativas. Establecer como deducciones personales en el pago de los impuestos las compras de medicamentos en farmacias.
cuotas y pagos por servicio de gimnasio, pagos de inscripciones y colegiaturas en todos los niveles y toda la colegiatura, incluyendo las inscripciones, inversiones en casa, habitación, a los intereses de crédito de Infonavit y del Fobiste para mejorar la vivienda con un tope anual de 30,000 pesos. Reembolso de gastos por compra de medicamentos o material no proporcionado por el IMSS, el ISSSTE o el IMSS Bienestar. Ser incremento a la tarifa de energía eléctrica. Homologar en todo el país la tarifa actual a la más baja del consumo doméstico de energía eléctrica. Cero IVA a alimentos procesados para mascotas. Cero IVA a servicios de internet doméstico, telefonía celular y plataformas educativas. Para evitar el despilfarro y detener el endeudamiento, una mejor redistribución de recursos. Vamos a proponer una redistribución de recursos quitando dinero a lo que se está poniendo hoy al Poder Judicial, al Tren Maya, a la Sedena, al Grupo Olmeca, que es todo esto que maneja de manera oscura la Sedena, a la Secretaría de Energía y el Fobaproa. Para dar certidumbre, pedimos una cotización real del barril de petróleo a $60 para registrar en la Ley de Ingresos 90,000 millones de pesos en los rubros correspondientes. Registrar en la Ley de Ingresos como remanentes del Banco de México 25,000 millones de pesos como mínimo. Modernización de las aduanas del país, ya ven ustedes, y con funcionarios honestos para obtener ingresos mínimos por 100,000 millones. Si ustedes suman estas cantidades, daría 327,665 millones de pesos. Y con toda esta cantidad, entonces proponemos lo siguiente: fomentar la economía nacional, una calidad de vida para todas y para todos. Y para esto, para lo primero, fortalecer al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria con 4,000 millones de pesos. Nos preocupa el tema del gusano barrenador y este dinero sería, entre otras cosas, para ello. Aumentar el presupuesto de investigación agropecuaria, INIFAP, con 4,000 millones de pesos, más de lo que ya tienen. Asignar mayores recursos a la Comisión de Zonas Áridas, 1,000 millones de pesos. Ahorita zonas áridas, que son los campesinos más pobres de este país, tienen 67 millones, es una burla. Peña Nieto tenía un presupuesto para los más pobres en las zonas áridas de más de 1,000 millones de pesos. Reactivar la agricultura por contrato, 10,000 millones de pesos. Recuperar el Fondo de Aseguramiento Agropecuario, 15,000 millones de pesos. Crear el programa de paneles solares para unidades de riego, 3,000 millones de pesos. Reactivar el programa de fomento a la agricultura, ganadería y pesca, 5,000 millones de pesos. Estos son aumentos a lo que ya tiene asignado en el proyecto de presupuesto. Construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos cosecheros, 6,000 millones de pesos. Le agradezco a nuestra amiga Leticia Barrera de la CNC la conformación de este paquete en apoyo de las y los campesinos. Para fomentar la economía nacional también, sobre todo en el rubro de industria y comercio, creación del Fondo Emergente de Apoyo para la Sustitución de Importaciones, 10,000 millones de pesos extras. Reactivación de ProMéxico, que lo cerró López Obrador de manera imprudente y de manera criminal, 2,500 millones de pesos para volver a reactivar la promoción de México en el extranjero. Establecer un régimen de subsidios fiscales en los municipios y regiones más violentas del país, 5,000 millones de pesos. Si el gobierno no es capaz de parar las extorsiones, que ayude a los productores del campo y a otro tipo de productores. Otorgar subsidios de energía eléctrica y agua, 5,000 millones de pesos. Creación del Programa Nacional del Emprendedor que López Obrador destruyó, 5,000 millones de pesos.
Otorgar créditos para el fortalecimiento del pequeño comercio, 3,000 millones de pesos. Asignar recursos adicionales para la construcción, conservación y mantenimiento de la Red Nacional de Carreteras, 20,000 millones de pesos. Las carreteras del país están deshechas porque López Obrador tiró el dinero en dos bocas. Pago de adeudos a proveedores nacionales y transparencia de los pasivos de Pemex, 100,000 millones de pesos extras a lo que tengan y poder entonces rescatar el sureste mexicano, particularmente Tabasco y Campeche. Programa de rescate de Acapulco, 5,000 millones de pesos. Y yo le agradezco acá a don Manuel Añorbe la contribución a todo esto, porque Acapulco no fue rescatado. Reactivación del programa de Pueblos Mágicos, 1,500 millones de pesos. Promoción de México como destino turístico, 500 millones de pesos. Mayores recursos para los servicios de protección y conservación del patrimonio cultural, 1,000 millones de pesos. Se están cayendo nuestros edificios coloniales, como la iglesia de Carquini, o como nuestros sitios arqueológicos prehispánicos, entre ellos Tula, que está pues abandonada. Para una calidad de vida para todas y todos, salud, incremento de recursos para órganos desconcentrados y entidades de salud, 3,000 millones de pesos. Más recursos para el servicio de vacunación, 500 millones de pesos más. Hay que recordar que hoy somos, por desgracia, líderes en fallecimiento de personas con sarampión. Y esto tiene un responsable, Andrés Manuel López Obrador. Fortalecimiento de los servicios de salud mental y prevención de adicciones, 100,000 millones de pesos, adicional a lo anterior, a lo que ya se tiene. Recursos adicionales para prevención y control de enfermedades, 200 millones de pesos. Es increíble, como lo decía nuestra compañera Socorro Jasso el día de ayer en un foro, que se esté retirando el apoyo a la prevención de enfermedades. Aumento de recursos para protección contra riesgos sanitarios, 100 millones de pesos adicionales a los que ya se tienen. Incremento de recursos para agua, drenaje y tratamiento, 500 millones de pesos. Más subsidio para acciones en materia de agua, programa hidráulico, 500 millones de pesos, adicionales a lo que ya viene en el PEF. Para una calidad de vida para todas y todos en seguridad, incremento de recursos para atención a víctimas, 500 millones de pesos, adicionales a los que ya vienen en el paquete. Más subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Recordemos que durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum desaparecen en promedio 46 personas al día. Creación del programa de fortalecimiento del alumbrado, 1,000 millones de pesos, porque México se está oscureciendo. Incremento del fondo para el fortalecimiento de la institución de seguridad pública, FOFIPS, 1,000 millones de pesos, adicionales a los que ya están. Acciones adicionales para la atención y servicios integrales de protección y asistencia consular, 500 millones de pesos. Porque el señor canciller, que presume que defiende a los migrantes, en realidad no lo hace porque no tiene recursos. Se lo retiró todos el gobierno anterior y actual. Para una calidad de vida para todas y todos en educación, más presupuestos para universidades. Queremos darles 2,000 millones de pesos adicionales a los que ya está, y con esto tratamos de compensar la baja que está proponiendo el gobierno federal. Reactivación de las escuelas de tiempo completo, un programa que López Obrador cerró, 4,000 millones de pesos. Incremento del presupuesto del Consejo Nacional de Fomento Educativo, que este año viene con disminución por Hacienda. Nosotros queremos entregarle a lo que ya traen 2,000 millones de pesos más. Reactivación del programa de estancias infantiles o centros educativos y de cuidado infantil, 3,000 millones de pesos. Esta es una propuesta que sale de nuestras compañeras. Reactivación del Fondo Metropolitano. Hay que recordar que López Obrador lo clausuró, 5,000 millones de pesos.
recuperación del Fondo para el Desarrollo de las Ciudades, que contiene movilidad, transporte urbano, infraestructura, 5,000 millones de pesos. Creación de un programa nacional de bacheo y pavimentación, 5,000 millones de pesos. Para una calidad de vida se requiere para todas y todos mejorar la seguridad. Y nosotros estamos proponiendo una cantidad de dinero para que ya la señora presidenta de la mesa directiva del Senado publique o mande publicar las reformas a la 123 constitucional. El día que estuvimos con el señor secretario de Hacienda, yo le hice la propuesta y me respondió la señora subsecretaria en términos menos, que no hay dinero, que por eso no lo publican. Nosotros proponemos 39,000 millones de pesos para soldados, marinos, guardias nacionales y policías. Está muy padre que aquí les hagan corcholatitas para ponérselas en las solapas, pero lo que requieren es salario. Médicos y enfermeras, 2,000 millones de pesos. Maestros de nivel básico, 3,100 millones de pesos. Subsidio a entidades federativas, porque ellos tendrían que subir los sueldos de los policías municipales, 31,000 millones de pesos. La implementación también de un fondo de seguro de desempleo por 11,000 millones de pesos. Y transparencia, seguimiento y evaluación. Exigimos la publicación de los datos abiertos de transparencia presupuestaria. Es una vergüenza que hasta hoy en la noche, 20 y tantos días después de que deben haberlo hecho, los hayan puesto en la red. Eliminar el manejo discrecional del presupuesto, analizar y dictaminar los informes trimestrales, ajuste semestral al presupuesto, castigar los subejercicios y crear cero opacidad en el balance presupuestal y la deuda. En esto se construye nuestra alternativa de presupuesto y yo reduciría algunas cosas: no más impuestos, no más recortes, no más gastos de despilfarro e invertir donde se requiere. Gracias, y gracias a mis compañeros que todos participaron y a la dirigencia de Alejandro Moreno y Carolina Vigiano que autorizaron este documento. Y le pido a don Manuel Añorbe el uso de la palabra. Gracias. 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 Muchas gracias, coordinador Rubén Moreira. Por supuesto, a mi amiga la senadora Carolina Villano, que viene representando a nuestro presidente Alejandro Moreno Cárdenas. Efectivamente, el día de ayer dimos una conferencia amplia, puntual, sobre todo la denuncia que hemos hecho con el famoso huachicol fiscal, que hablando de presupuesto, por cierto, y ahorita entramos a lo de la ley de ingresos, lo que en 2024 se apoderaron de recursos económicos con esta tranza del huachicol fiscal fueron 177,000 millones de pesos, el presupuesto de la UNAM. Entrando al tema, lo ha dicho muy bien el coordinador Moreira, tenemos una ley de ingresos que no cuadra con un presupuesto de egresos. Por supuesto, estamos hablando de un poco más de 10 billones de pesos en el presupuesto de egresos y de 8.7 la ley de ingresos. Y esta diferencia, pues es obvio que van a solicitar deuda pública. Fue muy puntual el coordinador Moreira en decir que con el presidente Enrique Peña Nieto quedó la deuda pública en 10 billones de toda la historia de deuda pública de México, y Andrés Manuel López Obrador lo subió a 17, 18 y este gobierno va a concluir en 20 billones de pesos. Además, déjenme decirles también que 1 de cada 7 pesos del gasto saldrá de la deuda, lo que equivale a vivir con una tarjeta de crédito de manera permanente. Y otro tema del endeudamiento es que el déficit será de 4.1 del PIB, lo que confirma que se gastará por encima de las posibilidades de este gobierno. Mientras tanto, Hacienda tiene una proyección de crecimiento del 1.8 y 2.8, y eso solamente en su imaginación, con todo respeto para este gobierno de Morena. Ustedes saben que si nos va bien, llegaremos al 1.1
1%. Y para el colmo, también aquí se ha dicho, fijan el dólar en 18.9 pesos, cuando el mercado lo ve más cerca de 20.5, lo que inflan los cálculos de este gobierno. También el tema del petróleo, lo están calculando en 54.9 dólares por barril, y dentro de un rango, lo ha dicho muy bien el coordinador Moreira, pues son 60 dólares por barril. Con este cuadro, el costo financiero se dispara a más de 1.2 billones de pesos, dinero que no llega a la calle, no llega en infraestructura, no llega en agua potable, no llega en apoyo al campo, no llega finalmente al pueblo de México. De hecho, les doy otro dato, los intereses consumirán casi 15% del gasto programable, quitando espacio a innovación, crecimiento, inversión, desarrollo. Por supuesto, este espacio en esta propuesta alterna de presupuesto que están haciendo mis amigos, los diputados federales, pues obviamente sí se permite de manera muy puntual. Y además, otro dato, se dice que no hay incremento en los impuestos, pues ustedes lo saben que sí, ahí está el IEPS, a bebidas azucaradas, tabaco, apuestas, y miren, este tema, el problema es que este gobierno no tiene destino con este incremento. Si le están incrementando el IEPS a esta industria, debería de tener destino para la compra de medicamentos, debería de tener destino para la salud, para el equipamiento de hospitales públicos. Yo solamente les recuerdo que Andrés Manuel López Obrador, que desapareció el Seguro Popular y que era un mecanismo extraordinario para atender la salud de los mexicanos, sobre todo de los que tienen muy bajos ingresos, y que atendía hasta tercer nivel, y después creó el INSABI. Este INSABI fue una bola de pillos quienes lo manejaron. Ahí está el señor Ferrer, que fue el director, tabasqueño, por cierto. Digo, Juan Ferrer, este cártel de Tabasco, lo premiaron con un cargo internacional por parte del gobierno de Morena. ¿Y cómo estarían las pillerías que tuvieron que terminar con el INSABI antes de que terminara el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Y yo solo les pongo un solo ejemplo para no ampliarme. En Zihuatanejo, Guerrero, le dieron un contrato a un amigo de Juan Ferrer, alrededor de 300 millones, se fue con el dinero, no hubo remodelación, y obviamente quirófanos, etcétera, están peor que cuando se asignó este contrato. Estas son las pillerías, por supuesto, y luego crearon la megafarmacia, y bueno, ya del sistema de salud que estaba igual que Dinamarca, o mejor que Dinamarca, pues eso ya es historia. Y hoy todavía no hay medicamentos en los hospitales públicos, no hay ni algodones, ni jeringas, la gente tiene que comprar no solo medicamentos, sino este tipo de necesidad inmediata. Y seguimos escuchando en la mañanera que ahora no hay medicamentos porque las farmacéuticas, los proveedores no han cumplido. ¿Qué no sería más fácil, con todo respeto, regresar al sistema del ISSSTE de Enrique Peña Nieto, donde iba el derechohabiente, compraba el medicamento en las farmacias privadas y se les reintegraba el dinero? Pues no quieren hacerlo, y la gente se está muriendo. Y yo les pongo el ejemplo de Guerrero. Un accidente acaba de pasar y nos sucede a todos los diputados y senadores, diputadas y senadoras. Un accidente, no hay quirófanos, un problema en el cerebro de un golpe muy fuerte, y al final pues estaba de vacaciones el doctor, no había neurocirujano, en las vueltas que se tienen que dar falleció el accidentado. Por razones obvias no doy el nombre, en respeto a la familia. Esto es lo que estamos viviendo en el sistema de salud en México. Y finalmente, déjenme decirles que ante estas proyecciones en la ley de ingresos, que no son sólidas, que son poco serias, se pone en riesgo el municipio libre,
porque la transferencia a estados y municipios va a depender de factores externos y no del recurso que ellos deben de recaudar concretamente para garantizar el desarrollo regional, el desarrollo municipal y el desarrollo estatal. Y bueno, yo termino solamente diciéndoles que con este escenario, pues todo lo que es las nóminas de seguridad, hospitales, como lo he dicho, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, para poner ejemplos, pues simple y sencillamente se ponen en riesgo. Esta es la verdad de un presupuesto que ha presentado el gobierno, que no está a la altura de las circunstancias, y una ley de ingresos que ni siquiera tiene la inteligencia para empatar gasto con ingreso. Es cuanto, mi coordinador Moreira, y muchas gracias. Muy bien, muy bien. Tenemos varias preguntas. Víctor Barrera, de Plural MX. Buenos días, coordinador. Buenos días, diputados, diputadas. En este presupuesto que presenta el gobierno y el alterno que presentan ustedes, hay una gran diferencia en gastos. Y los gastos significan, si no hay dinero, significan deudas. Entonces es necesario empatar, me imagino que ustedes van a empatar su presupuesto con la cantidad de ingresos, con los 8.7 billones de pesos, para que no haya más deuda. Pero la pregunta es concreta: ¿cuándo se acabará la narrativa de este gobierno, que el anterior, igual que el anterior, señalando que vamos muy bien, cuando un día dice una cosa, como el 1 de septiembre, que dijo que estaba al 100% la distribución de medicamentos, y ayer dice que todavía ni se llega al 100%. Es decir, la misma presidencia se contradice o nos dice mentiras todos los días. ¿Cuándo se acabará esa narrativa y cuándo la oposición podrá no enfrentarse, sino poner precisamente opiniones favorables para el desarrollo? Sabemos que el gobierno pues avasalla todos los días en radio, en televisión, en prensa, y ustedes tienen muy poco espacio. Pero ¿cuándo habrá una oposición que sea más inteligente para evitar un enfrentamiento que los desmienta al día siguiente la presidenta? Sería la primera pregunta. Y la segunda es: ¿le creemos a la presidenta en este presupuesto? Yo recuerdo que en el 85 ella estaba en el CEU alegando que no se subieran las cuotas de la universidad porque no había dinero para los estudiantes, y ahora que tiene la oportunidad de meterle más presupuesto, le quita presupuesto a las universidades. Se contradice la propia presidenta. ¿Habrá alguien que le diga, usted le está regando todos los días? A ver, yo creo que tú te contestas una parte solo, estamos en el tránsito de un régimen dictatorial, y eso es evidente, y hay varios elementos, no solamente el desmantelamiento de las instituciones, sino la cooptación del espacio en los medios, no de los medios, es distinto, sino del espacio. Abruma el gobierno con información que es falsa. Las mañaneras, el canal 11, el canal 22, el canal 14, muchos de los medios de comunicación pues están dedicados a decir la realidad de ellos. Entonces esa es parte de la situación que nos está afectando como nación. ¿Cuándo van a dejar de hacerlo? Nunca. Nunca. Adolfo Hitler, semanas antes de que cayera Berlín, decía que iba a ganar la guerra. Así se lo planteo, O sea, semanas antes de que cayera Berlín, con los cañonazos de los rusos sintiendo sobre la ciudad de Berlín, decían que iban a ganar la deuda, que iban a ganar la guerra. Pues no se van a callar, hombre, porque este régimen es argumentación. Y nosotros somos una oposición tenaz. Y tenemos una gran dirigencia en Alejandro Moreno, en Carolina Vigiano, y somos tenaces y estaremos insistiendo. Y va a haber un momento en que, como sucede en todas las cosas, pues se derrumban los edificios argumentativos como este que tiene Morena. Gracias. Pregunta Margarita Nicolás, de Grupo Raza. Buenos días a todas las diputadas, a las senadoras y a los diputados. Voy a hacer esta pregunta, senadores, esta pregunta sin afán de ofender ni molestar. Una, o se pasan de ingenuos o le quieren agarrar los dedos con la puerta a la Secretaría de Hacienda, pues al proponer este presupuesto, porque sabemos, ya decías hace rato, que les dijo que no hay dinero. Entonces, si no hay dinero, ¿cuál es el asunto de hacer esta carta a Santa Claus o a los Reyes Magos de que les van a conceder por lo menos 100 millones de pesos para algo?
A ver, te comento, Margarita, a lo mejor no fui claro. No fui claro en el momento que hablé o no estabas todavía por acá. No estamos proponiendo una reasignación de cuarto de billón de pesos, de lo mismo que está ahí, para que se pueda cumplir con todo lo que estamos proponiendo. O sea, no estoy diciendo reasigna. Al Tren Maya ya no le pongas dinero más que para la pura operación. A esto ya no le pongas dinero más que para esto otro. A Dos Bocas ya no lo hagas. Y aquí está, se hizo la tarea. No estamos con una lista de peticiones, sino empatamos con la reasignación del presupuesto. O proponemos que el barril de petróleo se tase correctamente. ¿Ellos van a hacer caso? No van a hacer caso seguramente. Porque la gente que no razona no hace caso, porque los necios normalmente no hacen caso, porque los imprudentes generalmente no hacen caso, pero esa es la responsabilidad de ellos. Nuestra responsabilidad es decirles que van mal. Nosotros les dijimos, la refinería de Dos Bocas no va a costar $8,000 millones, va en 24,000. ¿De quién es la responsabilidad? De un tipo que un día puso un plano del país y dijo, me gusta que sea aquí, y no se fijó que había un manglar, y que cuando le dijeron, esta es la península de Yucatán, sacó una pluma de estas Vic y les echó el trazo del Tren Maya y dejó a 40, 50 kilómetros, a 1 hora, las estaciones del tren de las ciudades. Pero esa es responsabilidad de él. ¿Quién va a padecer? Toda la población. ¿Qué oportunidad hay? Pues vamos al tiempo. Van a ver cómo les va a ir mal las elecciones intermedias, porque la gente ya no le completa, porque hoy volvió a subir la inflación, porque hoy el INEGI nos dijo que está cayendo la construcción. Eso no lo dijo, por eso quieren quitar el INEGI, por eso no le dan más fondos al INEGI, porque a lo mejor le parece exagerado, Margarita, pero eso es una dictadura. Eso es lo que iba a preguntar. Gracias. Que si en las dictaduras sí hacen caso. Nosotros somos opositores, no somos magos. Bueno, una segunda que no tiene mucho que ver con esto, no sé si me lo quieres contestar al último, y también Mario Zamora, de la, ahorita te toca ya, Karinita, no, resiste. Diputado, ¿No vienes enojada, Margarita? No, pues es que todos los agregué aquí a estos insolentes. ¿A cuáles? Todo. No, mejor síguele, pues si no se van a ir. Que se van. Diputado, el ataque a la hija de Rocha Moya. Le voy a pedir a don Mario Zamora que te haga un comentario al respecto. Sí, sobre todo el argumento que dice, no sabían que iba ahí. Pues yo creo que sí sabían, ¿no? Pues tampoco se lo iban a robar porque nadie balacea el carro que se va a robar, ¿no? Don Mario Zamora, por favor. No te enojes, Margarita. Muy buenos días. Miren, yo creo que es un tema muy serio y quiero yo compartir mi solidaridad con el gobernador y su familia. Yo también soy abuelo. Mi nieta vive en Culiacán y creo que cualquier abuelo, cualquier padre que le pasara lo que ellos vivieron, pues nadie quisiera vivirlo. Y yo ahí me detuviera y le dijera a la presidenta de todos los mexicanos que está casada con un sinaloense y que mañana va a estar en Mazatlán. Presidenta, abra un poquito su corazón, dése una vuelta a Culiacán y escuche a las miles de familias que están viviendo un verdadero infierno. Ya nadie puede tapar el sol con un dedo. La misma nieta del señor gobernador vivió esta situación ayer. El sinaloense común no tiene escoltas que lo cuiden. El sinaloense común no tiene vehículos blindados. El sinaloense común se rifa todos los días ante situaciones como esta para sacar adelante a su familia. Presidenta, con toda humildad le pido, mañana que esté en Mazatlán, ojalá voltee a ver a Culiacán, a Sinaloa, y lo único que le pedimos es que haga su trabajo bien y que merecemos vivir en paz.
¿Quiere decir algo, Paloma? Paloma, por favor. Gracias. Perdón. Bueno, me sumo, lamentable los hechos. Como sea, es una menor de edad, Margarita. Pero han sido asesinadas tantas niñas y tantos niños en las mismas condiciones. Y desafortunadamente no tienen escoltas, nadie los cuida. Y han salido mucha gente a lamentar los hechos. Y yo no veo las mismas personas lamentando los hechos por tantos menores de edad que han sido asesinados en esta guerra que llevamos más de un año. Y se acaba el mito de tantas veces que él ha repetido, que en Sinaloa no pasa nada. Sí pasa, gobernador. Y ya le tocó a un familiar suyo. Nosotros tenemos brillantes legisladores, usted lo ve, y comprometidos, como don Mario, como doña Paloma, y nuestra solidaridad del pueblo de Sinaloa. Pero también le tengo que decir que las y los gobernadores de Morena no ayudan, ¿eh? Y por eso la estrategia, que hay un cambio de estrategia entre lo que hace Harfuch y lo que sea López Obrador, no va a funcionar porque dejan solo y entonces andan apagando o tratando de arreglar los problemas cuando los problemas están en el fondo, están muy grandes. El gobernador Rocha se tiene que ir, es urgente. Pregunta Gerardo Mejía de Latinos. Hola, buenos días, legisladores. En su primera intervención mencionaron sobre el tema de la deuda. El PAN trae la cifra de que en el 2026 ya se va a llegar a los 20,000. Sí. 20. Ustedes decían, creo que usted, senador Añorbe, que hasta el final de sexenio. Entonces, nada más quisiera ver si me pudieran puntualizar, de acuerdo a sus cifras, ¿cuándo prevén que ya se llegue a este plazo, se vence este plazo fatal de llegar a los 20? A ver, déjame te cuento, está incluso en mi cuenta de ex, porque uno de los matraqueros más famosos de Morena, hace unos días, me refiero a Arturo Ávila, hace unos días publicó algo diciendo también de la deuda, de que había bajado y alguna cosa de estas. Y ustedes pueden encontrar en mi página, en mi ex, esto que es de la página de Hacienda, que es la estimación de las finanzas públicas 2025 y 2026. Y en la parte de abajo, casi de abajo, van a encontrar ustedes el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, que ese es en términos fifís, en términos claros es la deuda, esa es la deuda. Para el 2026, el estimado de Hacienda es de 20.2 billones de pesos. Eso es lo que dice Hacienda. Y este está en los documentos que vinieron anexos, todos, al paquete económico. Esa es la deuda, que es lo que nosotros vemos ahí, porque uno no sabe qué más va a suceder o qué van a hacer con otro tipo de operaciones. Pero eso es lo que va a haber el año que entra. ¿Me permites hacer? Sí, claro, don Manuel Añorbe va a hacer un comentario ahí. Sí, muchas gracias. No, yo me refería puntualmente que con Andrés Manuel López Obrador, que Enrique Peña, en toda la historia de la deuda de México, dejó alrededor de 10 billones. Andrés Manuel lo llevó a 17, 18. Y con Claudia Sheinbaum, no estoy hablando de que termine el sexenio, sino el año entrante va a llegar a 20. Bien. Nada más para hacer la aclaración. Yo preguntaba para puntualizar porque yo lo entendí así, ¿eh? Mande. 7 años. En 7 años van a llegar, 8 años, a los 20 billones. Lo explicaron en 7 años. Sí, hay que dejar claro que cuando decimos 2018 que sale Peña Nieto, es la deuda histórica, desde Iturbide hasta acá. Y ellos en apenas 7 años la están duplicando. Y el primer año de la presidenta Sheinbaum, ya Andrés había en sus precriterios, había dicho que se iba a endeudar hasta lo que tenemos hoy, que son un poquito menos, 19 billones. Y el año que entra van a los 20.2 billones. O sea, es incansable eso. A ese ritmo, eso representa el 53% del PIB, más o menos.
53%. Entonces, que lo está acá en la misma gráfica, dice estimado del PIB, de lo que se gasta. Los matraqueros dicen, no, si los gringos deben más. Sí, el problema no es deber, es no tener con qué pagar. Y el segundo problema es para qué te endeudas. O sea, ¿para qué lo haces? Gracias a Latinos. Pregunta Karina García de Grupo Expansión. Buenos días. Diputados, yo quisiera saber por qué se plantea este recorte al Poder Judicial si estamos viendo que hay dificultades para pagar las liquidaciones a jueces y magistrados que salieron y bueno, el fideicomiso está ya en Tesofe. Eso por un lado, y por el otro, hablan de reasignar todavía a Tren Maya, por ejemplo, y es una obra en la cual ustedes, en general, toda la oposición ha dicho que pues es dinero tirado a la basura, así en esas palabras lo han dicho. ¿Ustedes ven que ya llegó el momento quizá de, pues no diría concesionarlo, pero sí suspender la inversión que se realiza en eso? A ver, empiezo por lo segundo. El requerimiento extra del Tren Maya son 32,000 millones de pesos. Nosotros le queremos quitar 30,000 y dejar los 2,000 millones para que le echen combustible. Si no, no va a jalar eso. Y entonces vamos a tener un problema peor. O sea, le vamos a dejar 2,000 millones. Los otros 30,000 se los vamos a retirar. Y con eso evitamos, además de que se destruya más de la selva peninsular. Entonces, esa es una primera parte. Lo que nosotros creemos es que la presidenta tiene que deslindarse de todas sus obras faraónicas y tiene que hacer un estudio profundo y decirnos qué va a hacer con la refinería de Dos Bocas. ¿Qué nos preocupa? Que ella dice que está funcionando al 100%, estoy poniendo un ejemplo, y en el balance de Pemex no aparece ese combustible. Entonces, ya tiene que deslindarse, porque si no ella va a cargar con el problema o los problemas que le heredaron. ¿Qué hay que hacer para el Tren Maya? Seguramente muchísimas cosas, pero es una tristeza que la Sedena no tenga ni siquiera convenios turísticos. Por eso no se suben los turistas. Usted puede llegar al hotel de la Sedena en Calakmul, que está a 1 hora de la estación del ferrocarril, a 1 hora, y ve que la gente llega en motocicleta. Porque de la estación de Calakmul al hotel de Calakmul son 400 pesos por persona. Si usted se quiere ir en un taxi, 400 pesos por persona. Está todo mal planeado, pero eso es responsabilidad de López Obrador. Ahora, ahora resulta que la corte anterior era más barata que esta. O sea, el señor López Obrador dijo que esta corte iba a ser más barata y el señor presidente de la corte se bajó el sueldo. Pues no parece que se haya bajado el sueldo. Que nos hagan efectivo lo que dicen ellos, que iba a ser más barato eso. Entonces, que asuman esa responsabilidad. Y los fondos para el retiro son responsabilidad del Estado, por estar en la Constitución y porque López Obrador lo prometió. Gracias. Pregunta Fernando Moctezuma de Síntesis Legislativa, y con esta terminamos. Muy brevemente, diputados, senadores. A ver, para aterrizar todos estos términos macroeconómicos, para que la gente acá afuera nos entienda qué es lo que están proponiendo y, o sea, hacerles ver y saber que esto impacta no solamente en los términos macros, sino en su despensa, en su mesa, en su refrigerador, etcétera, en las colegiaturas de sus hijos, en fin. Aterrizar esto a nivel ciudadano, diputado. Bueno, estamos hablando de un presupuesto, eso no es tan sencillo, pero le voy a decir, no más impuestos, porque los impuestos que se ponen a las gaseosas son un engaño, no va a bajar la adicción, pero sí le va a subir la vida a todo aquel que va y consume en un pequeño restaurante y va a sacar del mercado a las pequeñas tiendas. Pero además te van a cobrar impuestos por tus ahorros. Ellos dicen que no, pero van a llegar cada vez menos dinero a tus cuentas. Y te van a decir, lo regresamos en abril del año que entra. No, hombre, ¿qué te puedo decir? Así le dijeron a la abuelita y se la tragó el lobo. No más impuestos. Segundo tema, no más recortes. No puede haber más recortes de lo que ya hubo a lo que teníamos el año pasado. Y tercero, reasignación para crecer. Reasignar los presupuestos
para crecer. Y nosotros proponemos crecimiento en el campo, crecimiento en el sector industrial, crecimiento en el comercio, crecimiento a partir en el turismo. El rescate de Acapulco urge, el verdadero rescate de Acapulco urge, porque este país, lo que está sucediendo, y lo dijo muy bien don Manuel Añorbe, está viviendo de la tarjeta de crédito, que no va a pagar López Obrador, van a pagar todos, y sobre todo las futuras generaciones. Gracias. Gracias. No tenemos más preguntas. Gracias a todas, a todos. Muchas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos.